Carabineros asesinados hace muy pocos días. Estuvo, por cierto, representación del gobierno encabezada por ministros, el presidente de la República, y tenemos una nota justamente sobre esa situación en Última Mirada. Raúl Sor nos va a hablar de la aprobación que se hizo para una de las leyes más importantes que quería el presidente Javier Milei, que tenía que ver con la posibilidad de poder permitir privatizar una serie de empresas públicas en Argentina. Fue autorizada la ley que incluye esa posibilidad, y vamos a ver con Raúl cómo fue tomado esto en el país hermano. Y vamos a conversar hoy día con el presidente ejecutivo de Espacio Público, Patricio Domínguez, profesor de la Universidad Católica de Ingeniería. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricio. Muchas gracias, Fernando. Toda esta semana de alguna manera se ha desgraciadamente concentrado en el tema de la seguridad, de la delincuencia, de todas esas situaciones por las barbaridades que han pasado. Sí. Y porque además cuando pasan este tipo de cosas se crispan los sentimientos y se empiezan a generar bandos y se empiezan a generar todo tipo de opiniones sobre qué pasó, qué viene ahora, en fin. Y ustedes como auscultan constantemente sobre este tema a la ciudadanía, y además tienen una línea de trabajo sobre la base de cómo ve la gente, no solamente sus instituciones, sino que también la misma democracia. Queríamos conversar contigo sobre eso, a ver si hay alguna novedad. No sé si se habrá alcanzado a captar la situación en términos, si se quiere, de encuesta después del asesinato de los 3 carabineros. No, yo no he visto, pero naturalmente yo creo que está entero el país conmovido con esta situación. Es muy trágica y es una situación inédita, yo creo. O sea, acá nos vamos a demorar un tiempo en interpretar bien qué es lo que en verdad pasó acá, digamos. Yo creo que estamos todavía llenos de preguntas, todavía, muchos, digamos. Así que hay que esperar y hay que tener calma para analizar estas cuestiones, no hay que precipitarse tanto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes han podido constatar respecto de cómo se está mirando el presente chileno en términos de lo que pasa en el territorio? Y digo chileno en el territorio porque, por cierto, hay mucho más que chilenos en el territorio, pero ¿qué tanto este tipo de fenómenos son capaces de gatillar cosas que quizás costaría mucho si uno lo busca de una forma, llamémoslo así, alternativa, de una forma que no sea tan tremendamente conmovedora? A ver, yo creo que en los últimos, por lo menos 10 años, yo creo que la preocupación por la seguridad es como la primera prioridad de los chilenos, digamos. Esa es una cuestión que ha sido una constante. En algún momento se ha intensificado esto. Quizás durante el periodo del estallido social fue el único periodo en que quizás no marcó como la prioridad número 1, pero esta cuestión es un tema de prioridad 1 desde hace mucho rato. Obviamente que ahora se ha intensificado y ha pasado una cuestión especial, porque la masa o el volumen de delitos, si uno busca eso, por ejemplo, el delito más común es el hurto, esos han disminuido. La cantidad de delitos han disminuido. Ese tipo de delitos, que son delitos, digamos, menos leves. Lo que estamos en un contexto en que en los últimos 2-3 años ha aumentado muy fuerte el homicidio, que es obviamente el delito más importante, el de mayor preocupación, y eso ha aumentado en un 50%. Como que nos subimos de un nivel, subimos un escalón. Y esa cuestión, yo creo que hay una enorme sensibilidad en la población frente a eso, en forma natural. Y también hay otros incidentes que son más espectaculares. Yo creo que eso está en los relatos de las personas, y entonces esto ha afectado fuertemente la sensación de temor. El episodio trágico de los últimos días con los 3 carabineros mártires, ese ya tiene otra dimensión para mí, digamos. Yo creo que, pero obviamente está en el principal de las preocupaciones. Nosotros ahora, por ejemplo, acabamos de sacar un informe sobre el estado de las cárceles, y ahí hay una preocupación central, porque las cárceles tienen muchas funciones. Obviamente hay una función como de castigo. Todas las sociedades hoy día modernas tienen una cárcel para
ejemplificar ese castigo, digamos, al que comete algo que el que se sale de la norma, digamos, pero también para disuadir y para, ojalá, un ojalá, porque también esto es más difícil, que las personas puedan tener un mecanismo de reinserción. En nuestro sistema carcelario está ante una presión extrema, quizás. Sobrepasado, digamos, en casi todos los lugares. Y en todos los lugares, en todas las regiones, por ejemplo, ha aumentado el nivel de presión en los últimos 2 años. Y esa cuestión es muy preocupante porque no hemos sido capaces de reaccionar a tiempo, aumentando también, por ejemplo, nosotros en ese informe que sacamos recién, hablamos de un aumento de la demanda, en el sentido que han llegado más personas del sistema judicial y persecutorio, entran más personas al sistema carcelario, pero el sistema carcelario en su oferta no ha cambiado, se ha mantenido igual, entonces tiene que saber acomodar a más personas y obviamente eso limita las posibilidades de, por ejemplo, hacer un trabajo pensando en esta tarea que es muy difícil, que es reinsertar a esas personas de buena manera cuando salgan al medio libre. Tú dices que de alguna manera sugieres que hay un problema de espacio. Sí. En términos de, o sea, se necesitan más cárceles. Se necesitan más cárceles hoy día para la población penal que está entrando. Incluso si uno ve, por ejemplo, en cuanto a las condenas que tienen las personas que están dentro, tienen condenas más largas. Eso implica, esa es otra fuerza que indica o sugiere que esto va a seguir creciendo. Porque el tiempo estadía promedio que tiene la población que está en la cárcel es más largo. Entonces, es difícil que esto disminuya en el corto plazo. Esta cuestión hay fuerzas que están, obviamente estamos haciendo, así que uno quisiera hacer una predicción, pero esto va a significar que probablemente puede seguir aumentando si se mantiene todo lo demás constante. Entonces yo creo que estamos en un problema, hay que tratar de ser creativos en esto para poder encontrar soluciones, pero naturalmente un sistema congestionado dificulta la labor de reinserción, que esa es la que quisiera. Sin duda. Ahora, déjame preguntarte un poco sobre cuál es la percepción de la ciudadanía respecto de muchos de estos problemas. Sí. No cabe la menor duda, esto no solamente pasa en Chile, pasa en todo país que ha tenido un cúmulo de inmigrantes que llegan muy rápido y donde, de alguna manera, todas las cosas que eventualmente son malas y que pasan, el primer acusado y apuntado con el dedo es el extranjero, es el otro. El infierno del otro. El que no es igual a nosotros. Y desde ese punto de vista, ¿hay algún tipo de números respecto de qué tanto eso responde efectivamente a lo que pasa? Sí, hasta más o menos el 2018, todos los estudios que hay dando vuelta, digamos, muestran que no hay una asociación directa entre la cantidad de migrantes que llegaban a los lugares y las variaciones en las tasas de crimen, digamos. Con eso, hasta las estadísticas más sofisticadas, digamos, no había una relación. Después se ha hecho muy difícil estimar esto porque no hay claridad de cuántos migrantes hay en cada lugar, porque entró un fenómeno nuevo, que es el de la migración irregular. Antes teníamos buenos números para estimar eso. Y con la migración irregular se desordenaron los números, no tenemos estimaciones. La manera de estimar óptima de eso va a ser con el censo, por ejemplo. Con el censo que está haciendo este año vamos a tener un número más afinado de cuántos migrantes hay en cada parte. Pero con la migración irregular se nos ha desordenado. Por ejemplo, en las cárceles hay un indicador ahí de que obviamente esto es una preocupación. En el Tarapacá el 50% de la población penal es extranjera. Eso pone una alerta importante. La población extranjera en cárcel ha aumentado muy fuerte en los últimos años. Entonces, naturalmente, yo tomo el primer punto que tú decís. En todas las sociedades se le echan las culpas a los migrantes. Hay dificultad para ver los beneficios y no digamos que con rapidez, sino que a veces se le atribuyen cosas que son incluso erróneas en cuanto a las percepciones. Eso ocurre, por ejemplo, en Europa. A la gente se le hace pensar en los migrantes, hay estudios que muestran eso, y la gente inmediatamente cambia sus preferencias por redistribución, las reduce. ¿Ya? Hay estudios en Europa y en Estados Unidos muestran eso. La migración está generando una presión en las sociedades fuertes. Y en Chile en particular, este es un fenómeno muy nuevo. Si llevamos hace 10 años prácticamente no teníamos migrantes, teníamos una ola muy pequeña de migrantes. Y la población se cuadruplicó, la población migrante, y con concentraciones muy grandes en algunos lugares, en el norte, en Santiago, y hoy día ya es normal ver migrantes en todo el país, cosa que antes no se veía. Yo viví fuera de Chile entre el 2011 y el 2021, y yo te digo, la cosa más
el quiebre más fuerte que tuvo Chile, digamos, tiene que ver con la población migrante. Y eso se da todo con lo bueno y lo malo que hay. Pero no podemos simplemente atribuirle lo malo y sacar ventaja de lo bueno, si han tenido muchas cosas buenas que han aportado los migrantes también a Chile. Sí, yo te decía porque ese fenómeno de buscar a alguien que ojalá tenga ciertas características, sea distinto a mí, ojalá que no hable como yo, no viva en la forma que uno vive, y automáticamente se empieza a generar una idea de que ese otro, ese distinto, y a los chilenos les ha pasado también cuando han salido en masa afuera. Después de la dictadura teníamos una fama brutal de ser ladrones en Europa y todo lo demás, y nos apuntaban por el dedo por cualquier cosa que pasaba en cualquier lugar de Europa. Claro. Bueno, pero eso tiene números, y por lo tanto me interesa... yo creo que hay este es un tema que es de una preocupación. Por ejemplo, en el sistema penitenciario también la población extranjera es más difícil, hay que tratarla de una manera distinta, porque hay antecedentes que se desconocen de su historial. A la población chilena se le conoce su historial, y en cuanto al nivel de peligrosidad de los internos, yo creo que eso, digamos, hay una manera de operar. Con los extranjeros, ¿qué se hace? Se los trata como un chileno. Cuando no tienen antecedentes, se los trata igual como a un chileno que no tiene antecedentes, o se lo tiene que tratar de una manera diferente. Ahí hay una discusión. Yo creo que hay una preocupación, obviamente, casos que han tenido gran connotación en que hay involucrado extranjeros, le ha hecho un daño tremendo al problema migratorio. Yo creo que ahí ojalá el sistema persecutorio, el sistema de justicia, sea muy ágil en identificar eso, porque si no, lo que termina haciendo la población, identificando como parte simplemente por la pertenencia al mismo grupo, atribuyendo una conducta que no es de la masa entera de la población, digamos, migrante. Nosotros tenemos 1.800.000 extranjeros en Chile. Es un número importante, 8% de la población. Entonces, naturalmente, obviamente de ahí van a cometer algunos delitos, es natural. Y yo creo que eso también ha cambiado en el último tiempo, y es una cuestión muy preocupante a la población. Y el tema que habitualmente se les vincula con el crimen organizado, yo creo que ha sido una preocupación central, digamos. Eso sí. Ojalá, yo creo que pronto podamos tener soluciones efectivas en eso. Yo creo que se ha hecho avance, pero hay que tener soluciones efectivas para precisamente limpiar esto, y que no se nos ocurra, digamos, pensar que una persona, por compartir una nacionalidad, comparte también atributos que están al margen de la ley. Eso no tiene sentido. Bueno, ese es un fenómeno que no solamente lo tenemos en Chile, es un fenómeno que, como tú muy bien lo describiste, pasa en muchas partes, digamos. Acuérdate tú que Trump, una de sus consideraciones de campaña antes de su primer gobierno, era generar un muro en la frontera con México. Y por lo tanto, el tema ese está muy presente, y lo mismo está cuando llegan las personas de Medio Oriente en barcos y botes, a veces a Europa. Ahora, ¿qué tanto a la gente le preocupa eso? Porque yo soy de la tesis, y corrígeme si me equivoco, yo soy de la tesis que nosotros somos bastante más xenófobos de lo que decimos que somos. Claro, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en el ideario esa canción de Chito Faró, ¿cierto? Sí, verás como en Chile el amigo cuando es forastero, que eso debe ser una de las grandes mentiras en términos de la práctica. Bueno, puede ser. Yo creo que, a ver, por ejemplo, lo que muestran en la encuesta Bicentenario, por ejemplo, de la Católica, mostraba que hay una preocupación en cuanto a la percepción de los migrantes, pero no hay una conflictividad real en el día a día, en la vida cotidiana de las personas. Las personas conviven con migrantes y funciona bastante bien eso. Sí. Por eso te preguntaba, ¿qué tanto es real y qué tanto es fantasía de todo lo que se dice? Hay lo que en economía, por ejemplo, se conoce como percepciones erróneas, hay harto de eso. Por ejemplo, hay investigaciones, yo he trabajado en una de ellas, en que mostramos que, por ejemplo, los migrantes cuando llegan al periodo hasta el 2011, hasta el 2018, llegan en masa a lugares, no hay cambios fuertes en las tasas de victimización de homicidio para ese periodo, pero sí en la percepción de seguridad. La gente se siente más insegura, incluso está dispuesta, por ejemplo, a invertir más en seguridad en esos lugares. Eso es interesante en ese país porque corremos el mismo modelo. En un caso no da nada estadísticamente significativo, y en otro caso da súper clara la relación en que las personas... Hay un aumento del temor, si queréis, en general. Para ese periodo, digamos. Yo creo que en el último periodo las cuestiones se han exacerbado, naturalmente. Pero esa administración ahí no lo hemos alcanzado. Bueno, pero ahí hay un punto que probablemente nosotros no lo teníamos contabilizado
como ahora se supone que se tiene que tener contabilizado, que tiene que ver con tres fenómenos. Lo que tú muy bien planteaste recién, que es cuando tú tienes grupos organizados, bandas. Claro. Que eso es un fenómeno, si tú quieres, que en Chile tú tienes grupos y todas esas cosas. Hay bandas chilenas, naturalmente. Claro, hay bandas chilenas y todo lo más, pero tienen un grado poco de sofisticación en materia de la calidad de delitos que hacen. Tienes ese fenómeno. Sí. Tienes el fenómeno de el miedo de alguien a que de alguna manera pierda su trabajo porque hay otro que viene de afuera y se lo quita, que es otro tipo de miedo de la población. Y por cierto, está el miedo a lo distinto, que va desde el color de la piel a cómo se habla. Sí. Y desde ese punto de vista, ustedes que están siempre tomando, ocultando al público, ¿cómo se nota eso? A ver, por ejemplo, esta cuestión cambió y ha cambiado en muy poco tiempo. En los últimos 2 años, la percepción de los migrantes se puso muy negativa. Hasta hace 2 años estaba en competencia en la percepción si es que venían a hacer un aporte o estaban perjudicando al país, digamos. La opinión negativa es un fenómeno de los últimos 2 años, es muy reciente. Los números no han cambiado tanto en el último par de años. Yo creo que hay que irse un poquito más atrás para ver los volúmenes grandes de cambio en la población migrante. Y esa cuestión yo creo que es una nota de preocupación para mí porque si uno lo piensa desde el punto de vista como de las oportunidades políticas de hacer buenas políticas de integración de migrantes, que eso es lo que hay que pensar, digamos. O sea, tampoco podemos pensar que la migración en el caso nuestro viene por una crisis en un país, en un estado fallido, que es Venezuela. Nosotros es poco lo que podemos hacer frente a eso, digamos, porque es una cuestión que viene completamente exógena a nuestra realidad. Entonces, nosotros deberíamos pensar, quizás en el ideal, para mí hubiese sido que hubiésemos pensado cómo vamos a integrar a estos venezolanos que van a llegar. Esa debería sido y habría que invertir en eso. Lamentablemente, yo creo que hoy día políticamente es más difícil plantear esto porque hay una sensación a nivel público de animadversión con los migrantes en general. Y yo creo que cuesta transmitir, por ejemplo, lo que significa en términos de bono demográfico de los migrantes. Yo siempre lo explico así. Antes, en el colegio, nosotros, hasta mi generación al menos, se nos presentaba la pirámide demográfica, ¿cierto? Sí, claro. Y eso quiere decir que los grupos de menor edad eran grupos más masivos. Claro. Y después la población se iba achicando. Era un país joven. Joven, exacto. Si tú ves la composición demográfica de Chile, ya no tiene forma de pirámide. No tiene forma de pirámide. Sería una especie de rectángulo o algo, una especie de rombo incluso. Junto con Uruguay entiendo yo que somos los países de los más viejos del continente. Exacto. Y ese es un problema cuando uno piensa, incluso también en punto de vista neta, por ejemplo, el crecimiento, una cuestión que uno dice, esto no tiene nada que ver. Pero, ¿cómo vamos a pensar el tema del crecimiento si no tenemos nuestro grupo que va, fuerza laboral se va a ir achicando en el tiempo? Los migrantes significan un bono demográfico extraordinario, porque la composición demográfica de los migrantes está fuertemente concentrada en las personas que vienen en edad de trabajar. Esa es una de las razones por las que migran, quizás la razón número 1, porque tienen mejores oportunidades laborales acá, encuentran acá. Hay una población flotante, pero los que se quedan naturalmente tienen eso, y eso activa la economía de múltiples maneras. No solamente hay una manera muy limitada de ver o una manera con un modelo económico demasiado simple pensar que esto le va a quitar trabajo. Hay varias cosas que pueden pasar. Va a depender del nivel de complemento o sustituto que son esos trabajadores y también la capacidad de la economía de absorberlo. Hay componentes dinámicas. No es tan simple esto como que entra en disputa con el trabajador chileno. Yo creo que hay otras reacciones también de la economía. Y la literatura de la economía moderna muestra que hay efectos múltiples. En Estados Unidos, por ejemplo, las diferentes políticas que se han hecho tratar de impedir que los migrantes lleguen han tenido repercusiones en el plano económico, ¿ya? En términos de empleo, incluso afectando los empleos de los nativos, porque hay diferentes mecanismos de interacción que hace que empujen la economía, digamos, los migrantes. Entonces, no es tan simple decir, mira, esto va a entrar, eso sería una manera muy simplista de ver las cosas, decir que va a entrar en competencia con el trabajador chileno. Yo entiendo que exista esa visión de las personas, y esa es una de las cuestiones que hay que ir trabajando, ojalá con buena información, tratar de sacarla, evitando esas cuñas simplistas, digamos, que a veces
están por todos lados, digamos, para entender bien lo que significa la complejidad del fenómeno. Este fenómeno no es simple y no es cuestión de acá de, así como lo hizo Trump, trató de poner un muro, siguió teniendo migración irregular. No es tan sencillo porque viene a veces por causas externas a las del mismo país. Hay que pensar bien qué se puede hacer con las restricciones del problema. Y la restricción del problema, por ejemplo, es que tenemos migración de Venezuela, probablemente va a seguir ocurriendo, porque también los grupos migrantes venezolanos ya establecieron redes acá. Y eso puede estimular también que vengan migrantes adicionales en el futuro, digamos. Hay que pensar esta cuestión como una parte de una nueva escena que tenemos. Éramos un país que no tenía migrantes, ahora sí, y lo vamos a tener, yo creo, y lo vamos a seguir teniendo. No podemos simplemente tapar el sol con un dedo y decir que esta cuestión no va a ser. Dime una cosa que de alguna manera puede ser auscultada y que puede ser un derivado de todo esto. ¿Cómo los fenómenos como la migración en este caso o los sucesos que a veces se le imputan a la inmigración, pero en todo caso, aunque sean hechos por chilenos, el aumento del crimen, qué sé yo, las situaciones que se dan como los asesinatos de los 3 carabineros, en fin, ¿cómo eso cuando ustedes consultan a la ciudadanía está funcionando con lo que de alguna manera todos entendemos como el principio democrático del país? ¿Qué tanto se percibe la institucionalidad que tenemos como todavía válida, que quizás no funciona tiquitaca en montones de cosas, pero que es efectivamente lo que se desea? Se desea un país donde la gente vote, escoja a los representantes, escoja a los presidentes o presidentas de la República, al Parlamento. ¿Qué tanto la democracia se mella con todas estas cosas? Es una pregunta difícil. Yo creo que estamos en una situación que está tensionado los sistemas democráticos, no solamente en Chile, en otros países. Yo creo que si uno piensa en uno de los desafíos del sistema político, es demostrar que la democracia funciona y que da respuesta a la gente. Yo creo que tenemos que estar alerta de que si la democracia no da respuesta a la demanda de la gente, eso puede afectar el nivel de adhesión a la democracia. Y esa es una situación delicada. Yo quisiera que no entráramos en esa lógica, y para eso es necesario que el sistema democrático, digamos, y las instituciones democráticas den respuesta a las cuestiones. También hay que estar más conscientes también. A veces la gente, yo entiendo que, por ejemplo, los problemas de seguridad generan un nivel de ansiedad importante en la población. Pero hay otros principios que están en juego también en un sistema, por ejemplo, de persecutorio. Igualdad entre la ley, presunción de inocencia. Y esas cuestiones son pilares también de los sistemas de las democracias liberales que no queremos que se afecten. Entonces, naturalmente, si un sistema con una población que está muy ansiosa por soluciones, que de alguna manera simplemente disminuyen el delito, tener ojo de no pasar a llevar a esos otros principios, digamos, respeto a los derechos humanos. Hay cosas que son pilares que yo creo que no ha tomado mucho tiempo civilizatoriamente para cuidar. ¿No han podido ustedes auscultar la ya famosa, porque es una pregunta que se hace en prácticamente todas las democracias del mundo, de qué tanto la ciudadanía está dispuesta a canjear libertad por seguridad? No me aventuraría ahí en eso, pero yo sí creo que es fácil imaginar que podría haber algún tipo, si el sistema democrático se ponga muy lento para responder o muy ineficaz en dar respuesta, yo creo que es un temor que cualquier persona que cree en la democracia lo tiene que tener consciente. No puede pensar que la adhesión a la democracia, digamos, es en forma espontánea, digamos. Y esas cuestiones las estamos viendo en otros países de la región también. Yo creo que entonces es fácil pensar que algo así podría pasar. No creo que debiéramos estar ajenos a eso. Tenemos que estar alerta frente a esas dificultades, digamos, porque yo creo que ese valor último, digamos, de cómo nos relacionamos entre la población es clave. Y conectando con el tema de la migración, yo creo que también acá hay algo, porque por ejemplo nos suele pasar a los chilenos, digamos, noticias que han aparecido de los chilenos que han ido a robar a Estados Unidos, que parecen, y la gente dice no nos vayan a quitar el visa waiver. O sea, bueno, ese es el tipo de cosas que, digamos, nosotros nos parecería irracional que lo quitaran, digamos, porque hay algunos incidentes. Nosotros diríamos perfección en el sistema para que, por ejemplo, se identifiquen más fácilmente las personas que están viajando con esos motivos. Eso es lo mismo que deberíamos pensar nosotros para el sistema receptor nuestro, con los migrantes. Ojalá
que el combate, digamos, a los delitos que cometan en el territorio chileno sea eficaz para poder identificar a esas personas y poder distinguirlas de las personas que vienen a contribuir y con la esperanza también de construir un futuro distinto. Si esa cuestión yo creo que es una bendición que vean a Chile como esa oportunidad, digamos, no la desperdiciemos, pero yo creo que estamos tensionados, tenemos que estar conscientes de que estos problemas están, no los podemos tapar con el dedo, no podemos también cruzarnos de brazos y pensar que esta cuestión se va a arreglar de forma mágica. Convengamos, y aquí tengo que terminar, convengamos que este problema dejó de ser un problema chileno, pero hace muchísimo rato. Sí. Este es un problema planetario que tiene situaciones que de pronto las vemos en las noticias que son, pero tremendamente brutales, trágicas, de gente arrancándose en bote, cruzando un océano y pereciendo en la mitad de la estadía, y todo eso se ve en prácticamente los 5 continentes. Tal cual. Yo creo que nosotros teníamos un carácter insular, digamos, que históricamente se ha dicho, que nos tenía protegidos quizás de ese encuentro. Yo creo que hoy día es más difícil. El mundo está mucho más conectado. Entonces tenemos que estar conscientes de que esta es una cuestión que es muy difícil revertirla y hay que saber gestionar este tema, digamos. No es fácil, pero acá yo creo que la gente tiene que estar consciente de que las soluciones simplistas, digamos, no son reales, no tienen muy poca asidero, digamos. Acá hay que pensar bien cómo gestionar un problema. En este caso, por ejemplo, la causa número 1 de la migración que está teniendo Chile hacia adentro tiene que ver con la crisis de un Estado fallido, como podríamos llamar a Venezuela hoy día, digamos. Yo creo que mientras eso no se solucione, yo creo que probablemente va a seguir habiendo el flujo de venezolanos que tienen acá y que en buena hora, pensando en la vida de ellos, digamos, encuentran en Chile una oportunidad para poder desarrollarse. Y yo creo que eso, ojalá que lo podamos aprovechar de la mejor manera posible. Entonces, saber distinguir el trigo de la paja acá, yo creo que obviamente cuando cometen delitos, el Estado tiene que ser súper severo en castigarlo. Sí. Ahí hay un punto central, y sobre todo cuando tú tienes barbaridades como el crimen a los carabineros, o sea, automáticamente se junta todo. La persona junta lo que sentía por los migrantes. Ahora, el crimen carabinero hasta lo donde que siente por el gobierno, lo que siente por la seguridad, el miedo de que a los niños les pase algo, y todo ese bolón se transforma en una petición de muy fuerte mano dura y a costa de todas las libertades que quieran. Tal cual, o sea, yo creo que el tema de la seguridad no es una cuestión cosmética, una cosa más, un área más, es una dimensión fundamental de la vida. Esto genera costos en las personas cambian su hábito cuando sienten temor, dejan de usar los espacios públicos, hay un montón de cuestiones que a veces nos cuesta dimensionar bien. Entonces, tener un país seguro es un tremendo capital que yo creo que hay que tratar de construir, digamos. O sea, tenemos una tremenda oportunidad y hay que pensar bien cómo se hace eso hacia adelante, pero estamos... Bueno, Patricio, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, justamente de lo que estábamos conversando con Patricio Domínguez, hoy fue el funeral de los 13 carabineros asesinados a mansalva brutalmente. Estuvieron representantes del gobierno encabezados por